¿Por qué? Me olvidó. ¿Qué proyección es? ¿No? ¿Bien? Walters. Walters. Ok. ¿Qué estructuras pueden identificar de forma Los enfocada? senos. Ok, muy bien. Podemos ver los senos frontales, ¿de acuerdo? Veamos las lucidez que tienen. Acuérdense que es una suma de densidades de proyección radiográfica, entonces tenemos sumada la densidad del hueso, ¿de acuerdo? Sumada la densidad del aire, sumada la densidad del cerebro. Entonces, esta lucidez está dada por la aireación, de acuerdo a la neumatización de los senos paranasales. ¿Okay? Entonces, tenemos la morfología, regularmente son así, asimétricos los senos frontales, ¿de acuerdo? Y podemos identificar también los senos maxilares. Los senos maxilares, de igual manera, tienen estructuras que condicionan suma de densidades, pero lo importante es que no veamos un nivel hidroaéreo o un engrosamiento franco de la mucosa. ¿De acuerdo? Podemos valorar, sobre todo en pacientes que tienen traumatismos de la pirámide nasal, ver los huesos propios de la nariz para descartar que no tengan brazos de fractura y ver cómo se comporta el septum nasal, ¿de acuerdo? Para ver que no existen desviaciones y no existen brazos de fractura. Podemos identificar también las semillas petromastoideas, ¿okay? Vean cómo se comportan también en aire en el interior. Cuando tenemos procesos de mastitis, podemos llegar a tener opacificación en estas estructuras, ¿okay? Podemos ver la arcada dental, que también nos va a permitir descartar trazos de fractura en la rama de los maxilares, ¿de acuerdo? Y sobre todo la valoración de los senos paranasales. ¿Ven alguna patología, aunque les llame la atención? Pareciera ser una radiografía normal, ¿ok? Entonces, era con intención de que pudieran distinguir la patología en esta obra, ¿ok? ¿Una sinusitis en dónde? Seno maxilar. ¿Tiene niveles hidroaéreos? Sí. Senos maxilares es el hallazgo más evidente. Tenemos una formación de niveles hidroaéreos, ¿de acuerdo? Estas radiografías toman con el paciente de pie, entonces la porción más dependiente de gravedad van a ser las porciones inferiores de los senos, ¿de acuerdo? Pero ven que existe también una opacificación a nivel de los senos frontales, ¿de acuerdo? Que es una sinusitis fronto maxilar, ¿de acuerdo? Sinusitis aguda con formación de niveles hidroaéreos, ¿okay? Es un paciente pediátrico. Podemos identificar también las heridas petromastoideas, la longitud o no del septum nasal, y en algunas ocasiones podemos identificar también opacidades en las semillas hemorroidales que quedan conectadas en esta zona de ¿okay? Pacientes que también tienen engrosamiento de la mucosa de los corrientes, también podemos observar opacificaciones a nivel de las fosas nasales. ¿Okay? Entonces, una sinusitis evidente. ¿Paciente? Igual de sinusitis de los senos maxilares. ¿Está normal? No, nivel hidroaéreo no. Maxilares. Y también. ¿Sí? No. ¿Vale? ¿Maxilar? ¿Qué le maxilar? No. Bueno. No, es el hueso, ¿no? Muy bien, hay otro nivel hidroaéreo, ¿de acuerdo? Sí, tenemos una parte que está Pero con en la el de arriba sí lucidez en la está parte superior, facilito. pero todo el resto de la cavidad paranasal está opacificada con un engrosamiento, ¿de acuerdo? Es como si hiciera un menisco, tanto de un lado como del otro, ¿de acuerdo? Por la formación de un nivel hidroaéreo con engrosamiento de la piel. ¿Qué les parece los senos frontales? También es verdad lo mismo, ¿okay? Tenemos una formación de un nivel hidroaéreo, ¿de acuerdo? Es una sinusitis aguda de la mano. Es una proyección lateral de las más utilizadas, sobre todo en pacientes pediátricos. Aquí la intención de esta proyección es valorar la vía aerodigestiva, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros comenzamos a observar desde la parte más superior, podemos identificar diferentes estructuras. Podemos ver el plano estenoidal, ¿de acuerdo? Podemos ver la silla turca, podemos ver los huesos propios de la nariz, ¿de acuerdo? Podemos ver la proyección de las semillas hemorroidales, posteriormente las cavidades nasales. Vemos la nasofaringe, ¿de acuerdo? Y vemos la orofaringe, ¿ok? Vemos el epiglotis y vemos parte de la tráquea, ¿ok? Entonces, aquí el hallazgo que estamos tratando de ejemplificar en esta proyección es que en este paciente existe un crecimiento del tejido adenoideo, que regularmente lo vamos a ver como una opacidad que va a estar adherida a la parte posterior de la nasofaringe, que va a protruir hacia la vía aérea y va a disminuir, condicionar una disminución del tráqueo. En este paciente también tenemos parte del paladar duro, paladar blando, ¿de acuerdo? Y las amígdalas palatinas, que son estas estructuras que les
enseñando también están crecidas, ¿de acuerdo? Y eso también condiciona una disminución del calibre de la vía aérea. ¿Okay? Entonces, es importante en pacientes que tienen, que roncan, sobre todo pacientes pediátricos, que tienen datos de congestión todo el tiempo, que roncan durante las noches, ¿de acuerdo? Tomar ese tipo de prevenciones. Aquí lo ideal es que nuestros maxilares inferiores, tanto un borde como el otro, queden en el mismo plano para tener la mayor, que no estén tan oblicuas las proyecciones. Entonces, siempre que ustedes valoren una proyección lateral, volteen a ver el margen inferior de los maxilares, ¿de acuerdo? Para tratar de que estén lo más alineado posible. Vean cómo hay un margen, cómo está el otro, prácticamente alineados, ¿de acuerdo? Y eso nos va a dar una proyección real sobre el hallazgo, sobre todo a nivel del tejido adenoide. ¿Okay? Entonces tenemos la adenoides, tenemos el paladar suave, ¿de acuerdo? Con las amígdalas palatinas, vemos la epiglotis y la disminución del calibre de la luz, ¿de acuerdo? Existen diferentes clasificaciones para poder graduar este tipo de crecimiento, pero lo importante es que ustedes identifiquen la anatomía normal y el hallazgo patológico. ¿Qué estudio es? Es una resonancia magnética Una tomografía. Una tomografía simple o con contraste. Con contraste, muy bien. Podemos voltear a ver acá, vemos que la arteria está opacificada, ¿de acuerdo? Entonces eso nos ayuda a identificar que esta es una tomografía que tiene contraste. ¿Okay? ¿Qué les llama la atención? ¿Vale? Las endillas etmoidales, muy bien, las endillas etmoidales están ocupadas. En vez de tener aire, tienen un engrosamiento de la mucosa, como en este caso, y en estas otras, pues están ocupadas por secreciones. ¿De acuerdo? Si ustedes ven al paciente un globo ocular, ¿de acuerdo? Están como a desnivel. Si ustedes se fijan en el tejido blando superficial, en el auricular de los párpados, vemos que esta parte está engrosada, ¿de acuerdo? Y que tiene como un borramiento de los planos grasos en comparación con el otro. ¿Okay? Entonces, si nosotros sabemos que una de las posibles complicaciones de tener procesos de sinusitis agudas a nivel de las endillas etmoidales es que pudiera tener un compromiso de la órbita, pues tenemos que volver a ver, ¿de acuerdo? Sobre todo en pacientes que vean un entorpecimiento del párpado con alteraciones probablemente visuales, entonces tenemos que voltear a ver que no existe ninguna complicación. En este caso lo que tenemos es un absceso superióstico debido a un proceso infeccioso a nivel de las endillas etmoidales. ¿Okay? Es una de las complicaciones que podemos llegar a presentar. ¿Okay? Esta es una tomografía de senos paranasales en ventana para hueso, ¿de acuerdo? Los tejidos blandos pierden resolución, pero nos permite identificar con mayor nitidez los márgenes óseos, ¿de acuerdo? Igual lo que vemos en la radiografía, esta es una proyección en axial. Tenemos el lado derecho del paciente, el lado izquierdo. Evidentemente tenemos la pirámide nasal con el septum nasal, la porción ósea, la porción cartilaginosa. ¿De acuerdo? Este paciente tiene un pequeño espolón que está orientado hacia el lado izquierdo del paciente. Vemos la neumatización de los senos maxilares y en el lado izquierdo vemos que presenta un nivel igual. Los estudios de tomografías se adquieren con el paciente en difunto supino, entonces la zona dependiente de gravedad puede ser la porción posterior, por eso se nos pone un nivel en otro lugar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la formación del nivel, ¿de acuerdo? Y esto es la representación de una sinusitis aguda maxilar, que si ustedes voltean a ver el seno esfenoidal, ¿de acuerdo? También tenemos presencia de secreciones y engrosamiento de la mucosa. Tenemos entonces en esta imagen datos de una sinusitis esfenoidal y maxilar aguda. ¿Okay? Aquí lo importante de ver en la tomografía, como les decía, es tratar de identificar probables complicaciones, identificar que no existen erosiones del hueso y que no existe borramiento del plano graso adyacente al margen posterior de cada una de las cavidades paranasales. ¿Okay? Recuérdense que la grasa que rodea a los senos paranasales va a ser como que nuestra bandera. Nuestra bandera roja, en caso de que veamos un borramiento de planos, entonces quiere decir que esta infección ya está invadiendo o está afectando los planos adyacentes. Entonces hay que descartar complicaciones, pacientes con sinusitis aguda, ¿okay? Sobre todo aquellos pacientes que no responden a la terapia. ¿Okay? Aquí alcanzamos a ver la punta de los peñascos, ¿de acuerdo? De un lado y del otro. Vemos los bocecillos propios del oído.
¿ok? Identificamos también el conducto auditivo interno, como parte de la cóclea y los conductos semicirculares. La tomografía también es muy útil para valorar el oído interno, ¿de acuerdo? Porque tiene una buena resolución para poder evaluar todas esas estructuras pequeñas, ¿ok? Entonces, sepan que también para hacer los paranasales, pero también para el oído interno es muy importante la tomografía, ¿ok? Estudio de resonancia magnética de cerebro, ¿ok? La intención es un estudio normal, ¿ok? La intención es que ustedes puedan identificar las secuencias y hagan el ejercicio mental, ¿ok? ¿Qué secuencia tenemos aquí? Leer muy bien. T1 y T2. Otra vez, a manera de repaso, ¿ok? El FLER y el T2 van a tener un comportamiento similar con respecto a las estructuras de la sustancia gris y de la sustancia blanca. ¿De acuerdo? La diferencia es que en el FLER vamos a atenuar la intensidad de señal que está dada por el líquido cefalorraquídeo. La vamos a ver oscura, no ausente de señal, ¿ok? La sustancia blanca se va a comportar gris y la gris se va a comportar blanca, al igual que en esta secuencia, ¿de acuerdo? Son secuencias que se ponderan en T2. En T1, la sustancia gris la vamos a ver gris y la blanca la vamos a ver blanca, ¿de acuerdo? Los senos paranasales, perdón, los núcleos de la base, ¿de acuerdo? Son sustancia gris, entonces van a tener un comportamiento similar a la sustancia gris. ¿Okay? El líquido cefalorraquídeo va a estar totalmente ausente de señal. ¿Muy bien? Esta es una adquisición en sagital. Para repasar otra vez anatomía, está ponderada en T1, vemos la sustancia blanca del cuerpo calloso, se encuentra blanca, y la sustancia gris de la cortical la vemos gris. ¿Okay? El líquido cefalorraquídeo está ausente de señal. ¿Okay? Y entonces podemos identificar parte del lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, parte del cerebelo y el tallo encefálico. ¿De acuerdo? Con su mesencéfalo, su puente y su bulbo. ¿Okay? El cuerpo calloso, que tiene diferentes segmentos, un pico o rostrum, la rodilla anterior, el cuerpo y el esfenoide. ¿De acuerdo? Podemos identificar también la estructura de la silla turca con la glándula hipófisis en el interior. Vemos aire que está dentro del seno esfenoidal. ¿De acuerdo? Vemos parte del hueso esponjoso en el clivus. Podemos identificar C2, C3, C4. ¿De acuerdo? Y estructuras propias de la cavidad oral, los músculos de la lengua, el paladar duro, el paladar blando, las amígdalas palatinas. Podemos identificar también parte de los cornetes, cornete medio, cornete inferior, ¿de acuerdo? Y parte de las celdillas centrales. ¿Okay? Podemos identificar parte de la convexidad, las estructuras del hueso, ¿de acuerdo? Y la topografía del agujero humano. ¿Okay? Hay que, siempre que ustedes estén revisando, hay que ver que no tengan un descenso amigdalino, es importante. Y para hacer eso podemos trazar una línea imaginaria que vaya desde el margen posterior del agujero humano al margen anterior, ¿de acuerdo? Y estas amígdalas cerebelosas no deben descender más de 3 milímetros, ¿okay? Entonces es una cosa importante que deben de revisar, ¿okay? Paciente con traumatismo craneoencefálico, Glasgow bajo. Solicitan una tomografía, cráneo simple, servicio de urgencias, el radiólogo no está y le llega la imagen. Subdural. ¿Cómo lo pudieran describir? Es un hematoma subdural, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo hacen la descripción? ¿Cómo identifican el hallazgo? ¿Okay? Aquí lo relevante es que ustedes vuelvan a identificar la anatomía, ¿de acuerdo? Del parénquima cerebral. De entrada, a mí lo que me llama la atención, pues evidentemente es todo este material hemático hemorrágico que está en una morfología cóncava, ¿de acuerdo? Que involucra prácticamente toda la convexidad en el lado izquierdo del paciente, pero también genera un desplazamiento importante de la línea media. ¿Okay? Vean cómo la parte de las estructuras de la línea media están totalmente desplazadas. Si nosotros quisiéramos saber cuánto es el desplazamiento, trazamos una línea, ¿de acuerdo? Una regla de los visualizadores que tenemos opciones para poder identificarlo, hacemos una línea recta y a partir de esa línea medimos cuánto es la distancia de desplazamiento. ¿Okay? La morfología y anatomía de los ventrículos laterales está totalmente afectada por el efecto de masa que está condicionando todo ese hematoma. ¿De acuerdo? El parénquima cerebral tiene también una morfología alterada por un proceso de compresión, ¿de acuerdo? Dada por esa colección que condiciona el desplazamiento. Y lo que más nos va a afectar es que podemos llegar a tener
eh, herniaciones. Una de las herniaciones más importantes es a través del agujero magno, pero también podemos tener herniaciones subfalcinas, ¿de acuerdo? Por debajo de la hoz del cerebro, y eso también nos va a condicionar que el paciente tenga mucha alteración del estado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo importante es que identifiquemos que tenemos una colección. ¿Se acuerdan cuántas unidades Fonfield debe tener para considerar lo que está haciendo? 40, 80. Entre 40 y 70, ¿de acuerdo? 40 y 80. Entonces, si nosotros ponemos un ROI y lo vemos, ¿de acuerdo? Podemos identificar fácilmente qué es. Si nos queda duda, por ejemplo, un compañero de ustedes me preguntaba que si una hemorragia de las que veíamos en el examen estaba abriéndose a ventrículos, ¿de acuerdo? Pero lo que él estaba identificando era una calcificación, ¿de acuerdo? Entonces, esa calcificación, si nosotros ponemos un ROI, definitivamente que va a tener más de 80 unidades, que pueden andar rondando entre 800 y 300 unidades. Entonces, no confundir las estructuras hiperdensas, ¿de acuerdo?, con el hueso o el calcio versus la sangre. Y para eso nos puede ayudar el utilizar los ROI de medición de las unidades. Muy bien. Es un estudio de tomografía simple. ¿Es un paciente adulto o es un paciente joven? Adulto. ¿Por qué dicen que es adulto? Por los surcos. Muy bien, porque están más marcadas los surcos y las cisuras, ¿verdad? Y tiene un poquito de fascia compensatoria de los ventrículos laterales. Es un viejito. Ya está, sí, ya está senil. Andaba en la bicicleta y se le resbaló la bicicleta y se cayó. ¿Okay? Llegó a urgencias porque se le dio un chipote. Tomamos la tomografía. ¿Podemos ir a su casa? No. ¿Qué? No, es que se cayó de la bici, Vamos a pero identificar que existe no, datos de dice- atrofia, córtico subcortical, de acuerdo con algo de Tiene el etasia. sueño. No vemos que exista un franco hematoma, de acuerdo. Probablemente no es la ventana, pero si cambiamos la ventana, descartamos que exista fractura. Entonces, Déjenme aquí. si voy a su casa, le pongo una cremita. no. Tienen que dejarlo. Pero está. Este paciente tiene un hematoma sutural pequeño, ¿de acuerdo? No está tan evidente, no está tan grande como en el otro paciente, pero la colección está ahí, es una colección hemática, ¿ok? Entonces pueden ser hallazgos tan sutiles como esto, que si nosotros cometemos el error de darle alta al paciente, no vigilarlo, este hematoma, parece que los hematomas subdurales están dados por rupturas de venas puente, entonces el crecimiento regularmente es lento. Entonces, si se va a su casa, en el transcurso de la noche este paciente puede No sé por qué preguntas, empezar no sé cuántas a hay. tener una No sé disminución por qué preguntas, del estado no de sé cuántas conciencia, hay. ¿de acuerdo? Y le puede llevar a ocasionar. Entonces, es bien importante realizar una buena evaluación de los estudios que nos pasen los Se ve que hallazgos. está acá. Este nivel de detalle. Bueno, nos quedamos ahí. Este otro. Intraparenquimatoso, ¿no? No. ¿Qué es? Subaracnoideo. ¿Cuál es el No, hallazgo porque que el estamos hablando? subaracnoideo no era como en las líneas de las cisuras. Evidentemente Es no verdad, es un es estudio neonato. Es una tomografía de cráneo simple, ¿de acuerdo? Vemos la estructura del cráneo, del hueso, pero otra vez está representada Un hematoma. una zona densa que tiene una morfología cóncava, ¿de acuerdo? Y tiene esta representación aquí. ¿Cómo la pudiéramos explicar? Este es otro hematoma subdural, ¿de acuerdo? La intención de ponerles este Bueno, caso es que empieza desde es arriba. para que vean que el espacio subdural también está representado a nivel de la tunda del cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, si esta es sangre que está en el espacio subdural y esta es la representación de la sangre que está más o menos disecando la tienda del cerebro, ¿de
¿Ok? Entonces, el tener esta representación es prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Si recordamos la anatomía de los espacios y de las meninges, podemos identificar que existe una extensión de ese espacio subdural sobre la tienda del cerebro. Estamos en un nivel de tomografía bajo, donde vemos también diapólidas en parte de los hemisferios cerebrosos, ¿de acuerdo? Queda representada la tienda del cerebro normal en el lado izquierdo, más o menos aquí, ¿de acuerdo? Entonces la sangre se está disecando, está prácticamente llenando ese espacio subdural que queda a nivel de la tienda del cerebro. ¿Okay? Este caso está parado. Intenten descifrarlo. Es un estudio de tomografía simple, igual, que vemos parte del parénquima cerebral del hemisferio izquierdo que tiene un comportamiento normal con la sustancia gris y la sustancia blanca. Existe una buena diferenciación. ¿Okay? Vemos espacios subaracnoideos llenos de líquido cefalorraquídeo a nivel de la península, en el lado izquierdo, pero todo cambia si volteamos a ver el lado derecho. ¿Okay? De entrada, muy probablemente lo que llama la atención a golpe de ojo pues es que existe sangre. Pero esa sangre o ese material denso, que si nosotros le medimos unidades Fahrenheit podemos confirmar que es sangre, está también acompañado de una zona que tiene una disminución de la densidad, que prácticamente ocupa todo el hemisferio cerebral en el lado derecho. ¿Okay? Entonces lo que estamos identificando acá es zona de edema. El edema cerebral tiene un comportamiento hipodenso, ¿okay? Y pierde la diferenciación entre la sustancia gris y la blanca. ¿Okay? Entonces, si no tenemos una representación de edema que haga un respeto de la sustancia gris y blanca, podemos hablar de que esto es un edema del tipo citotóxico. ¿De acuerdo? Y el edema citotóxico, ¿se acuerdan de dónde lo veíamos? En infartos cerebrales. ¿Okay? Entonces, lo que tiene este paciente es una zona importante de edema condicionado por un insulto vascular isquémico, ¿de acuerdo? Que tiene una zona de transformación hemorrágica. ¿Okay? Estos pacientes, cuando tienen zonas extensas de infarto, pueden llegar a sufrir zonas de transformación hemorrágica. El mismo edema condiciona rupturas vasculares, ¿de acuerdo? Y podemos llegar a tener representación. Entonces, de entrada, en un inicio, esto era un infarto, ¿de acuerdo? Que posteriormente tuvo un sangrado. ¿Okay? Acuérdense que parte de la terapia para también tratar a estos pacientes es dar anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, ¿de acuerdo? A veces se usan en dosis agresivas que también pueden llegar a condicionar. Entonces, desde una zona de infarto y eso condiciona mayor de muchas veces sus pacientes terminan con la social, ¿de acuerdo? Con craniectomías para tratar de descomprimir todo este edema, ¿de acuerdo? Para que el cerebro salga ya tienes de comprar es importante poder distinguirlo. Esto no nada más es una zona hemorrágica, sino que está condicionado por una zona de edema por el tipo vascular. ¿Qué dijo? Yo creo que que dijo ¿qué es el quitar? ¿Ven? No lo actualizaron. Eso ya no existe. No lo actualizaron. ¿Qué cosa? Ya no existe esa. El simbolito. Muchachos, ustedes tienen que hacer una buena análisis. Giré le sabe. Cállate. Ya. Pues porque la apagó. Mi ojo.
Los estudios, la primera parte es previo al contraste, de acuerdo a la segunda imagen posterior al contraste. La diferencia del edema que veíamos en el paciente anterior, ¿de acuerdo? Este nada más está representado y está involucrando la sustancia blanca, ¿de acuerdo? Vean que la cortical del parénquima cerebral está respetado, ¿de acuerdo? Entonces esta es la otra representación del edema cerebral que podemos llegar a observar. ¿Cómo se llama este edema cerebral? ¿Alguien se acuerda? Vasogénico, muy bien. Y cuando tenemos edema vasogénico, lo primero que tenemos que descartar es que no tengamos una acumulación, ¿de acuerdo? No es una zona linfática. Entonces, en el estudio de abajo, que ya tiene contraste, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Sangró con el contraste? ¿Se está jugando el contraste? No. No. Es una Hay una tumulación. lesión que está captando contraste, ¿de acuerdo? Y es una lesión que está muy ávida a la captación de contraste, ¿de acuerdo? De las lesiones que vimos, ¿se acuerdan cuáles eran las que prendían como un foco? Porque captaban mucho contraste. Muy bien, el meningioma, ¿de acuerdo? ¿Es una lesión intra o extraaxial? Extraaxial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué si vimos que todos los meningiomas estaban representados hacia la convexidad, de acuerdo con orientación ancha hacia el hueso? ¿Por qué esta no la presentan? ¿Qué es lo que tiene de diferente? La orientación, la parte de su base más ancha, está orientada hacia la hoz del cerebro, hacia la línea media. ¿Por qué? Porque también ahí hay un repliegue de meningio, ¿de acuerdo? Entonces este es un meningioma dependiente de la meninge que está en la línea media, en la hoz cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, en un estudio simple vemos la representación de una lesión extraaxial que tiene un comportamiento hipodenso, ¿de acuerdo? Que si nosotros le ponemos el material de contraste, tiene una captación muy importante del mismo, la podemos identificar, su margen, su morfología, su dependencia. Incluso aquí pudiéramos llegar a ver que tiene una cola dural, ¿de acuerdo? Y que está condicionando una compresión del parénquima cerebral, un efecto de masa, y por eso tenemos edema, ¿de acuerdo? Pero es una lesión que está fuera del parénquima cerebral, es una lesión extraaxial, intracraneal, extraaxial, con compresión del parénquima y edema de tipo vasogénico, ¿ok? ¿Más o menos? Eso es una lesión difusa. Es una lesión. Paciente sin antecedentes traumáticos, que llega a urgencia porque tiene un deterioro con una hemiparesia corporal. ¿Qué les llama la atención? Es el mismo paciente, es un estudio de tomografía simple, ¿de acuerdo? Más o menos a nivel del mesencéfalo y otra parte a nivel de la complejidad, a nivel de la ínsula, ¿de acuerdo? ¿Qué hallazgos sutiles pueden encontrar? ¿Es un estudio normal? ¿Es un estudio anormal? ¿Cómo lo describen? De entrada, pues lo primero que tenemos que hacer es pues, ver la morfología del cráneo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por allí, ver que no existe ninguna zona de depresión, vemos que hay blandos superficiales que no tienen ninguna zona de edema, vemos parte de las órbitas, de los senos epitemoidales o de los senos frontales en su parte más inferior está normal. Empezamos a valorar el parénquima, vemos que existe una adecuada diferenciación entre la sustancia gris y blanca, al menos en este corte. Vemos la morfología normal del mesencéfalo, vemos los espacios subaracnoideos, vemos las externas de la base, que aquí nos llama la atención, porque hay una línea aquí que no hay una línea acá. ¿Qué puede representar eso? Es una línea densa, que vemos denso en el tallo, sangre, ¿de acuerdo? Entonces esto sería una representación de una componente subaracnoidea, porque nada más ahí tan lineal, como que llama la atención. Tenemos ese hallazgo, ¿ok? Nos vamos a la siguiente imagen. Hacemos el mismo, exactamente la misma evaluación, ¿de acuerdo? Aquí hacerles un paréntesis, que este es un artefacto, esto es normal. ¿Ven cómo existen unas líneas aquí que se indentan sobre el parénquima cerebral? Esto se le llama un artificio de endurecimiento de las rayos X, ¿de acuerdo? Entonces esto es normal, ¿ok? No confundirlos con hallazgos patológicos.
Pero aquí lo más importante es que volteen a ver la ínsula del lado izquierdo contra la ínsula del lado derecho. ¿Okay? Es una ínsula en que la vemos prácticamente una morfología normal, sus espacios presentes, pero si volteamos a ver otro lado, tiene una disminución de su densidad, ese es un comparativo, y también tiene una disminución del espacio. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que estamos viendo es una etapa temprana de un insulto vascular isquémico, estamos viendo un impacto. Esta disminución de la densidad son zonas de edema de tipo citotóxico. Si lo representamos acá, es un signo radiológico, de acuerdo, que se llama signo de la arteria cerebral media hiperdensa. ¿Okay? Y lo que representa es que esto es un coágulo que está tapando la arteria cerebral media. ¿Okay? Si nosotros conocemos los territorios vasculares, pues podemos identificar que uno de los territorios o de los segmentos que irriga la arteria cerebral media, pues es la región de la nuca. Y este paciente ya tenemos un simpecho de neumonía. Hay algo muy sutiles en etapas tempranas. Si lo dejamos evolucionando, probablemente esto lo vamos a ver como el paciente anterior, una zona de edema muy marcada, ¿de acuerdo? Pero en etapas iniciales es importante poner atención a esos hallazgos iniciales. Sutiles. Hola. Como que ya es un 20 Eso es como un niño. ¿Le ven algo? No, es. Es un... ¿Se acuerdan de las zonas que eran más susceptibles para tener golpes? ¿De acuerdo? El parénquima cerebral. Aquí lo que estamos teniendo es la representación de un hematoma epidural. ¿Okay? Está cóncavo, está convexo, ¿de acuerdo? Tiene una densidad aumentada adyacente al polo anterior del lóbulo temporal del lado izquierdo. ¿Okay? Resonancia magnética. Tenemos una secuencia ponderada en T2, tenemos una secuencia ponderada en ecogradiente o en susceptibilidad magnética y tenemos una secuencia de difusión. La difusión, si recuerdan, nos permitía ver zonas de restricción. Y si esa zona de restricción la veíamos en un estudio ponderado en T2, quiere decir que es una zona de insulto vascular isquémico que está en etapa subaguda. ¿De acuerdo? La secuencia de susceptibilidad nos permite ver, confirmar o descartar que tenga datos de transformación hemorrágica. ¿Ok? Entonces, tenemos una zona de restricción a la difusión a nivel del tallo, ¿de acuerdo? Que la vemos representada en una zona de edema en T2 y que no tiene datos de transformación hemorrágica. Insulto vascular isquémico, ¿de acuerdo? A nivel del tallo, mal pronóstico. ¿Ok? Ya vamos a acabar. Un estudio de tomografía simple, zona de edema de tipo vasogénico, igual, respeta, ¿de acuerdo? Y tenemos la representación como que hay algo subyacente. Si este paciente le administramos material de contraste, vemos la captación del mismo en una lesión intraaxial a nivel de la región frontal del lado derecho, de acuerdo, que nos está condicionando ese edema de tipo vasogénico. Edema vasogénico descartar como es, edema citotóxico, sospechar de infarto, ¿de acuerdo? Contrastar estudios cuando tengamos la sospecha de que pudiera haber una lesión subyacente, ¿de acuerdo? Que nos esté condicionando esa zona de edema, ¿ok? Tiene una zona de captación irregular, nodular, ¿de acuerdo? Probablemente sea un glioblastoma multiforme. Resonancias magnéticas en adquisiciones en coronal T1 con contraste, múltiples lesiones con diferentes comportamientos de diferentes tamaños que representan también o que condicionan zona de edema vasogénico con desplazamiento de la línea media, ¿de acuerdo? Múltiples, tanto a nivel supra como infratendorial, representación de enfermedad metastásica, ¿ok? Otro paciente, una secuencia ponderada en T2, ¿de acuerdo? Una lesión intraaxial con zona de edema de tipo vasogénico y una lesión que está involucrando el díploide, ¿de acuerdo? Una lesión extraaxial, una lesión intraaxial en el mismo paciente, sospechen de enfermedad metastásica, ¿ok?
Último caso, es un estudio de resonancia magnética. Esta primera imagen es un T1, ¿de acuerdo? Estamos a nivel del ángulo pontocerebeloso. Y si ustedes se fijan, aquí hay un hallazgo sutil de una lesión que está condicionando un desplazamiento del ángulo pontocerebeloso en el lado derecho. Muy bien, que si nosotros le ponemos material de contraste, tiene mucha captación del mismo. Y si ponemos un poquito de atención, vemos cómo tiene una indentación hacia el conducto o hacia el canalículo auditivo interno en este mismo lado. Entonces estamos frente a la representación de un neurinoma del acústico o un schwannoma del acústico. Los diagnósticos diferenciales en esta zona también hay que sospechar de enfermedad metastásica, meningiomas, ¿de acuerdo? Y de quistes. ¿Ok? Muy bien. Continuamos la próxima clase con músculo esquelético. De acuerdo, vamos a ver fracturas. De acuerdo.